Hola, buenos días. Soy la doctora Mariana Machado. Junto a la doctora Jimena Cuba vamos a presentar el Ateneo correspondiente a la sala del Hiero. Tenemos la historia de un paciente, sexo masculino, 21 años, procedente de Cerro. Como antecedentes personales tiene un consumo esporádico de THC y es apendicectomía. Antecedentes inmunológicos: no se encuentra vacunado contra el COVID-19. Este paciente comienza el 28 de abril con registros febriles de hasta 39 grados axilares, que se acompañaban de un dolor epigástrico tipo puntada, intensidad leve moderada, náuseas y algunos episodios de vómitos post-ingestas, sin otra sintomatología. Consulta inicialmente en el Centro Coordinado del Cerro el día 30 de abril, donde se indica tratamiento sintomático. Dada la persistencia de los registros febriles, el paciente reconsulta en el Hospital Maciel el día 3 de mayo. De la valoración inicial en el hospital se destaca que el paciente tenía un buen estado general, estaba normocoloreado, tiene hidratado y profundido, febril con una temperatura axilar de 38. Examen linfoganglionar: no se palparon adenomegalias superficiales. En lo cardiovascular tenía un ritmo regular de 110 latidos por minuto, ruidos normofonéticos y no se ocultan soplos. En lo respiratorio estaba apneico, sin elementos de trabajo respiratorio, con un más presente bilateral y sin estertores. En el examen abdominal destacamos la presencia de dolor leve de la palpación del epigastrio, sin defensa ni otros elementos de irritación peritoneal. El resto del examen se encontraba sin alteraciones. De la valoración inicial realizada en el hospital, destacamos una leucocitosis de 16.500 o predominio de neutrófilos, acompañada de una proteína C reactiva de 151, una velocidad de eritrosedimentación de 100. El resto del hemograma, así como la función renal, el ionograma, la crasis y el hepatograma, se encontraban sin alteraciones. Se realizó un examen de orina que fue normal. Contamos con hemocultivo y urocultivo sin desarrollo, serologías virales y de toxoplasmosis negativas, un PCR SARS-CoV-2 también negativo y una radiografía de tórax sin alteraciones. Ante estos hallazgos, y dado que la sintomatología acompañante a los registros febriles que refería a nuestro paciente era de la esfera digestiva, se decide solicitar una ecografía abdominal. Del informe destacamos un aumento del número de ganglios, algunas adenomegalias de aspecto inflamatorio a nivel de pedículo hepático, una esplenomegalia leve, heterogénea, a expensas de varias áreas redondeadas, bien definidas, de pequeño tamaño y distribuidas en forma difusa. El resto del examen se encontraba en rangos de normalidad. Destacamos que la impresión diagnóstica del imaginólogo refería que estos hallazgos patológicos específicos podrían corresponder a una enfermedad por arañazo de gato. Es entonces que se decide solicitar una tomografía de abdomen y pelvis para valorar mejor estas lesiones descritas. De la tomografía destacamos la evidencia de una hepatomegalia leve y difusa, esplenomegalia leve, heterogénea, dadas por pequeñas lesiones hipodensas de bordes mal definidos y de distribución difusa, menores a 5 milímetros, que se acompañan de adenomegalias en el hepático menores a 2 centímetros. Al igual que la ecografía, la impresión diagnóstica del imagenólogo que informó la tomografía fue de que esto podría corresponder a una enfermedad granulomatosa o infecciosa, como la enfermedad por arañazo de gato. Acá compartimos la imagen. Destacamos que las imágenes descritas a nivel esplénico son muy imperceptibles, nosotros no pudimos evidenciarlas a simple vista, por lo que la objetividad del imaginólogo fue muy importante. Bien, entonces el equipo de sala nos enfrentamos a un paciente que ingresa por un síndrome febril acompañado de adenomegalias intraabdominales, hepatoesplenomegalia y lesiones esplénicas hipodensas, el cual luego nos refirió un antecedente ambiental de contacto con un gato de pocos meses de vida. Ante estos hallazgos imaginológicos, la clínica compatible y el factor ambiental, planteamos una enfermedad por arañazo de gato. Para esto solicitamos las serologías para Bartonella Genselae, recibiendo un resultado de de IgM e IgG positivos. E iniciamos tratamiento dirigido con doxiciclina a dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 3 semanas.
Alrededor de los 30 días de iniciado el cuadro, bajo el tratamiento dirigido con doxiciclina, nuestro paciente persistía con registros febriles diarios y reactantes de fase aguda elevados. En este punto comenzamos a hacernos ciertas interrogantes con respecto al encargue clínico de este paciente. El tratamiento que instauramos, ¿es el correcto? Si bien sabemos que la enfermedad por arañazo de gato suele ser una enfermedad benigna y autolimitada, en casos como el de nuestro paciente, con sintomatología persistente, registros febriles diarios y alteraciones imagenológicas, suele utilizarse un tratamiento antibiótico y opciones muy aceptadas son, por ejemplo, los macrólidos y las tetraciclinas. De todos modos, concurrimos a asesorarnos con el equipo de infectología para la toma de la decisión terapéutica y se definió que el tratamiento con doxiciclina a dosis y tiempo planteado eran adecuados. Entonces surgió otra duda, el diagnóstico, ¿es el correcto? Dado que estábamos frente a un paciente con clínica e imagenología compatible, con un antecedente ambiental de contacto con un gato de pocos meses de vida y las serologías que confirmaban la presencia de Bartonella, no quedaron dudas de que la enfermedad por arañazo de gato sí estuvo jugando un rol en su patología. Entonces, ¿este paciente tiene más de una patología? La no respuesta al tratamiento nos apoyó en la posibilidad de una coexistencia de otra patología, dado que esperábamos que hubiese una mejor respuesta clínica al estar con un tratamiento dirigido. Fue así que decidimos repensar a este paciente desde el abordaje a una fiebre de origen desconocido. Entre las etiologías posibles tenemos aquellas de origen infeccioso, ya sea generalizado o localizado, y no infeccioso, como neoplasias, alteraciones metabólicas, enfermedades autoinmunes sistémicas, entre otras. Con respecto a la infecciosa contamos con relevos microbiológicos negativos en múltiples oportunidades, las serologías mencionadas previamente también negativas, y un ecocardiograma torácico que descarta una endocarditis infecciosa. De todos modos, luego solicitamos un ecocardio transesofágico que no fue necesario realizar dada la buena ventana transtorácica. También contamos con tomografías de tórax, abdomen y pelvis que no muestran imágenes sugestivas de infecciones localizadas ni imágenes que hagan sospechar una neoplasia sólida. Se realizó el balance clínico autoinmune en múltiples oportunidades, siendo siempre negativo, y destacamos principalmente que la clínica del paciente permaneció sin cambios y no era sugestiva de ninguna etiología en particular. En este punto, tras discutir al paciente varias oportunidades con todo el servicio, decidimos solicitar un PET-TC siguiendo el algoritmo diagnóstico, una fiebre de origen desconocida. Ya les compartimos algunas imágenes del PET. Bien, y destacamos que había una hipercaptación a nivel glandular, múltiples adenomegalias supra- e infradiafragmáticas y una hepatoesplenomegalia que vemos aquí con captación difusa, con algunas imágenes nodulares hipercaptantes. Sí, acá compartimos una adenomegalia hipercaptante y lesiones óseas también con hipercaptación. Bien, entonces este PET nos destaca la presencia, como mencionaba, de adenopatías hipermetabólicas suprainfradiafragmáticas asociadas a hepatoesplenomegalia con múltiples imágenes focales hipercaptantes y compromiso óseo. Con estos hallazgos entonces surgieron nuevas interrogantes. ¿Podría tratarse esto de una linfopatía tumoral, siendo la fiebre un fenómeno acompañante de la misma? ¿Sí? Entre otros de los planteos, podría ser esto un síndrome hemofagocítico, en discusión conjunta entre el servicio de medicina y el equipo de hematología, se planteó la posibilidad de un síndrome hemofagocítico dada la captación difusa evidenciada en el PET. Nos alejaba un poco este planteo, el buen estado general del paciente, la ferritina menor a 500, triglicéridos normales, fibrinógeno normal y la ausencia de citopenias. Siguiendo esta línea de cuál sería el diagnóstico, se decidió realizar toma de biopsias para que la anatomopatología nos dé una respuesta a la duda diagnóstica. Se realizó una biopsia de médula ósea que mostró una médula rica, normocelular para la edad y que destacaba la presencia de aislados histocitos CD68 positivo y la ausencia de hemofagocitos. Y realizamos una biopsia ganglionar que se eligió el ganglio subaxilar
derecho, que era el ganglio con mayor hipercaptación informada en el PET. De la biopsia de la anatomía patológica destacamos la presencia de acúmulos de histocitos sin corona linfocitaria ni necrosis, presencia de emperipolesis, aumento de los espacios interfoliculares a expensas de tratos fibrosos e histocitos, preservación en la periferia de folículos linfoides activados reactivos. Se realizó la inmunomarcación con CD68, que fue positivo en el componente histocítico, S100 positivo intenso en los histocitos y CD1A negativo. Aquí tenemos una imagen del fenómeno de emperipolesis que luego lo vamos a desarrollar. Y bueno, en suma, esta histomorfología e inmunocaptación favorecen el diagnóstico de una histocitosis sinusal con linfopatía masiva, conocida como enfermedad de Rosay-Dorfman. Ante este diagnóstico se definió realizar una prueba terapéutica con prednisona, a dosis de 40 miligramos día por un plazo de entre 6 a 12 semanas, asociada a las profilaxis correspondientes. Tras el inicio del tratamiento, el paciente entre 36 y 48 horas ya empezó a presentar mejoría y no reiteró los registros febriles, por lo que se decide otorgar el alta hospitalaria el día 15 de junio, que esto ocurrió a los 50 días del inicio de la fiebre y los 45 días de ingresado. Se continuó con controles ambulatorios. A las 2 semanas del alta, se evidenció un paciente con un excelente estado general, que no había reiterado registros febriles y con un control paraclínico con evidencia reactante de fase aguda en descenso. Vamos a hablar ahora de lo que es la enfermedad de Rosay-Dorfman. La enfermedad de Rosay-Dorfman es una enfermedad que es poco frecuente, que fue descrita por primera vez en 1969 por los doctores Rosay y Dorfman en Sudáfrica. Afecta principalmente a niños y a adultos jóvenes, con un promedio de presentación entre los 15 y los 20 años. Predomina en hombres, con una relación 1.4 a 1 respecto a mujeres, y tiene una etiología multifactorial, puede ser relacionada a procesos infecciosos, a enfermedades autoinmunes, factores genéticos y ambientales, por lo cual podemos decir que su etiología es incierta. En la actualidad no existe literatura sobre la enfermedad como tal, sino todo lo que se encuentra disponible son reportes de casos. Traemos a mención el principal, que es un estudio que aparece en la revista de Hematología del 2021, es el que pueden ver en el borde inferior, que cuenta con 57 casos descritos sobre un total de unos casi 22 años de estudio. La enfermedad de Rosay-Dorfman es una histocitosis de tipo 2 propiamente dicha, es decir, un incremento anormal en el número de fagocitos mononucleares distintos a las células de Langerhans. Hay dilatación de los senos de los ganglios linfáticos debido a la presencia mayoritaria de histocitos que presentan el fenómeno de emperipolesis, es decir, inclusión de linfocitos o plasmocitos intactos en el citoplasma de los histocitos. ¿Cómo se puede presentar esta histocitosis de tipo 2? De una forma sistémica, como en la enfermedad de Rosay-Dorfman, o de la forma cutánea, que es la enfermedad de Tauerani. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de esta enfermedad? Es básicamente un diagnóstico histopatológico, donde puede haber fibrosis pericapsular con bandas que penetran en la sustancia del ganglio, dividiéndolo en varias fracciones, proliferación masiva de histocitos, emperipolesis, aumento en la capacidad fagocítica de los histocitos y reemplazo de los linfocitos por células plasmáticas y formación de cuerpos de Russell. ¿Qué informa la inmunohistoquímica? CD68 y CD100 positivos. ¿Qué es la emperipolesis, este fenómeno tan característico de la enfermedad? Es la presencia de núcleos de linfocitos en el citoplasma de los histocitos y estos toman una forma de células en corona, como pueden verse en las imágenes que se ven en la diapositiva. La presentación clínica es muy inespecífica, puede dar afectación general, adenopatías, fiebre y de forma menos frecuente afectación ósea del compromiso de la órbita y de la región retrovulvar. En esta imagen, que también es extraída del artículo de la revista de Hematología del 2021,
podemos ver cómo es la afectación de la enfermedad sobre los diferentes órganos del cuerpo, donde se puede ver que los ganglios linfáticos y la piel son los sectores más afectados, y luego van disminuyendo la aparición en los diferentes órganos, como ser el hígado, el, el vaso, la órbita, las glándulas adrenales y en el menor de los casos en el sistema gastrointestinal. ¿Cuáles son las alteraciones paraclínicas más frecuentes? Podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia, aumento de los reactantes de fase aguda, aumento de la velocidad de eritrosedimentación y de la PCR, hiperglobulinemia con marcado aumento de la fracción gamma y anemia normocítica. ¿Cómo tratamos esta enfermedad? Si bien es una enfermedad poco frecuente, en el que hay pocos reportes de casos y sabemos muy poco de la enfermedad, todos los autores coinciden en que los tratamientos de elección son principalmente el quirúrgico, pero debemos tener en cuenta que se puede tratar de forma quirúrgica a enfermedades que están localizadas, es decir, delimitadas a un solo órgano. En este caso la respuesta es favorable es de más del 90% de los casos. Y luego, para las presentaciones más sistémicas, el uso de corticoides es el tratamiento de más efectivo, donde un 60% de los pacientes respondieron de buena forma. Hay que tener en cuenta que este tratamiento debe realizarse de a 2 a 3 veces. Luego tenemos para formas más específicas la crioterapia, que se usa solamente para las manifestaciones cutáneas leves, y el tratamiento con inmunosupresores, que son el metrotexate, la bimlastina y el interferón alfa, que debe ser utilizado en casos en el que haya corticoresistencia o corticodependencia. Nuevamente mencionamos aquí el estudio que se realizó en la revista de hematología, en el cual podemos ver cómo fueron respondiendo los diferentes tratamientos, en primer lugar con una respuesta casi del total de los pacientes, 100%, la cirugía, y en el caso de los corticoides usados de forma sola, un 56% reaccionó bien. Debemos tener en cuenta que hay una corticodependencia que es elevada y que debe realizarse un descenso lento de los mismos luego de llegar a las semanas de tratamiento. Por lo cual, más abajo pueden verse el uso de corticoides con los inmunosupresores que se utilizarían en estos casos donde haya corticodependencia o corticoresistencia. Eso es todo. Muchas gracias.